Aplicar perspectiva feminista, tengo muchas cosas por aquí, aplicar perspectiva feminista a este discurso hegemónico de la geopolítica es también poner en valor las experiencias de resistencia activa y de defensa de los recursos naturales y energéticos, ¿no? Es poner en valor el papel de las mujeres a la hora de defender los bosques, el agua, ¿no? La lucha contra el agua. Y es decir, es poner en valor las estrategias y el papel de las mujeres, estrategias de resistencia feminista ante el desorden neoliberal o ante la gran confrontación de las políticas neoliberales y del sistema de acumulación capitalista por desposesión, ¿no? Fundamentalmente. Vale. Aquí tenemos algunas experiencias de las que luego podremos hablar, ¿no? Por ejemplo, la articulación de alianzas y de redes translocales y transnacionales, ¿no? Fundamentalmente, como por ejemplo la red de defensoras de derechos humanos, ¿no? Y el sistema de penalización y castigo que se realiza desde o amparado en la legitimación, en una supuesta legitimación del discurso hegemónico o de la geopolítica hegemónica, ¿vale? Pues el sistema de penalización por transgredir el papel que el status quo militarista, patriarcal y supremacista asigna en ese imaginario simbólico que se construye con respecto a las mujeres. Bueno, asesinatos como el de Berta Cáceres, ¿no? ¿Os acordáis de ella, no? ¿Vale? No son elementos casuales ni ajenos a la práctica cotidiana, ¿no? Con la que se encuentran quienes intentan, desde las prácticas de geopolítica crítica o las prácticas de espacios geopolíticos, ¿no? Diferentes y críticos al dominante, ¿vale? Se están encontrando en el día a día, siendo que, fijaros otra vez, bajamos a la escala del cuerpo, se pone el cuerpo biológico, el cuerpo social y el cuerpo político, ¿no? Luego volveremos a este triple dimensión corporal, de corporización, porque yo creo que es interesante que lo resaltemos, ¿no? Porque en este proceso de emancipación y gran movilización feminista, por ejemplo, ¿no? Que hemos visto lo hemos visto este año emerger, pero que emerge a raíz de la llegada de Trump al poder, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como una reacción, ¿no? Necesaria contra la involución y la onda reaccionaria patriarcal que viene, ¿no? Por el imaginario simbólico y por la violencia simbólica que ejerce que alguien como Trump llegue al poder. Vale. Hablaremos después de eso. Bueno, pues en ese proceso de movilización internacional son las tres dimensiones de corporización, ¿no? Las que estamos viendo, ¿no? Cómo los cuerpos biológicos, ¿no? Articulan un entramado de cuerpo social y de incidencia política, ¿no? Para generar cambios o propuestas de transformación social. Vale. Aplicar perspectiva feminista al discurso hegemónico o al discurso de la geopolítica hegemónica es también denunciar la utilización de la geopolítica de la deuda externa, le vamos a llamar, ¿vale? Que fundamentalmente viene a representar o que podríamos definirla como la crítica profunda del uso del sistema de endeudamiento de los países más empobrecidos, ¿no? Como parte o como herramienta geopolítica de dominación, ¿vale? No sé si esto lo conseguí explicar de una manera o definir de una manera clara, ¿no? Es decir, cuando aplicamos perspectiva feminista a este discurso y a este planteamiento de la geopolítica preeminente y dominante, de lo que estamos hablando es fundamentalmente de hacer emerger las escalas de la geografía cotidiana, bajar el nivel de análisis de lo global a lo local, a las relaciones de poder y cómo se establecen, y el desmontar esas dinámicas que se proyectan sobre los cuerpos que están racializados y sexualizados fundamentalmente y que conforman imaginarios políticos o que conforman los imaginarios políticos hegemónicos desde la masculinidad patriarcal. Vale, dos ejemplos o dos estrategias claras es cómo se articula la guerra contra el terror y
cómo se utiliza la prostitución como un mecanismo de estrategia también que forma parte del desarrollo y de la intervención militarista y del sistema de hegemonía patriarcal, ¿no? Yo creo que son dos fenómenos globales, como hay muchos fenómenos para analizar desde la perspectiva feminista, son dos fenómenos globales a los que le podemos dedicar un ratito, ¿no? Con algunas pinceladas, ¿no? Y cuestiones. Bueno, lo del binarismo y la dicotomía, ¿no? De la declaración de la guerra contra el terror con respecto a qué se considera terror, ¿no? Cómo se conforma el enemigo, qué vidas son las rescatables, qué vidas son las que cuentan, ¿no? Y qué seguridad de quién, ¿no? Es la que va a tener importancia en el discurso de la geopolítica hegemónica, ¿no? Yo creo que está medianamente claro, ¿no? Quiero decir que no tengo que insistir en ello, que lo vemos, ¿no? Quizá explicitar cómo se utiliza el colonialismo sexual, que le vamos a llamar, como una forma de dominación y de mantenimiento del status quo en las intervenciones militarizadas, ¿no? Fundamentalmente. Y cómo la propia estrategia de militarización que acompaña a la extensión de la guerra contra el terror obedece a el desarrollo de la colonización sexual, fundamentalmente de los cuerpos de las mujeres y de las niñas, ¿no? Con diferentes tipos con diferentes tipos de justificaciones que obviamente no las legitiman, ¿no? Pero que intentan desde la lógica patriarcal, desde la lógica capitalista y desde la lógica supremacista occidental, argumentar, ¿no? Cuando denunciamos desde ese planteamiento de colonialismo sexual, bueno, pues es la utilización de los cuerpos de las mujeres, ¿no? Las violaciones sistemáticas como parte de arma de guerra, la utilización de las hijas, madres, esposas, hermanas, ¿no? Para minar, ¿no? digamos que el supuesto poderío, ¿no? De lo que se ha conformado como el enemigo político, es decir, no siendo ellas las sospechosas en primer término, ¿no? Sino las acompañantes por relación de parentesco. O sea, la utilización de los cuerpos de las mujeres a raíz de la guerra contra el terror internacional que declara Estados Unidos es un constante, y aquí, en este estado, nos tendría que recordar a lo que vivimos en la época de la Guerra Civil Española. Cómo se persiguió y acosó y se utilizaron los cuerpos y las sexualidades de las mujeres y de las niñas para minar la moral del flanco republicano, ¿no? Es decir, yo creo que tenemos en nuestra historia reciente ese tipo de ejemplos, ¿no? Bueno, pues lo que estamos viviendo a nivel internacional obedece a eso. Por otra parte, obedece también a ese conflicto entre seguridad y libertades, ¿no? En donde la manipulación ideológica para conformar un imaginario de enemigo que puede estar en cualquier parte, ¿no? Y que siempre es el otro diferente a ti mismo, supone una inversión ideológica en la cultura del odio, ¿no? Y una inversión ideológica en el miedo y el terror que provoca bloqueo. Bueno, esto lo tiene Noam Chomsky como muy analizado, ¿no? También, ¿no? O sea, los diferentes sistemas de dominación que se utilizan desde los discursos políticos. Y permiten o significan una mayor permisividad o una mayor predisposición a reducir tu margen de derechos de actuación, ¿no? De libertad y de igualdad, ¿no? En base a una supuesta seguridad que se dice que te van que van a traer, ¿no? Bueno, todo esto que provoca, lo que provoca es que todo el mecanismo y la institucionalización del entramado del derecho internacional se diluye, y el mecanismo de la supuesta justicia universal, también la vamos a poner entre comillas, ¿no? Por esto de que obedece también a ese discurso patriarcal hegemónico, pasa a un segundo término, ¿no? Porque lo que cobra fuerza y sentido es el discurso de la dominación y de la aniquilación del otro, ¿no? Del enemigo fundamentalmente. Vale. Los derechos de las mujeres en este discurso no tienen cabida. Los derechos de las mujeres no tienen cabida, y así como se diluye los mecanismos de derecho internacional y de la justicia universal, se diluye también el discurso de los derechos humanos y, por supuesto, el de los derechos de las mujeres como parte de los derechos humanos, ¿no? Pero todo esto forma parte de digamos que brazo armado o ejecutor del discurso hegemónico de la geopolítica, ¿no? Fundamentalmente, ¿vale? A través de esta guerra contra el terror.
Bueno, hablaba del colonialismo sexual y yo creo que más allá del colonialismo sexual hay que identificar las diferentes pautas y manifestaciones de la violencia sistemática contra las mujeres en zonas de conflicto, ¿no?, que se permiten, legitiman y se ocultan, ¿no?, como parte de tal. Y hay que hablar también de cómo se vuelve a incorporar o cómo se vuelve a instrumentalizar el discurso de los derechos de las mujeres para intentar conseguir un respaldo social o un mayor respaldo social a intervenciones militares. Por ejemplo, estoy hablando de la invasión de Afganistán o de la guerra contra Irak, ¿no?, fundamentalmente. Cómo se utiliza el mensaje o cómo se utilizó el mensaje de liberar a las mujeres, ¿os acordáis de aquellas cosas, ¿no?, las imágenes de las mujeres con el burka, ¿no?, y de la falta de derechos y de libertades que tenían, ¿no? Entonces, cómo las intervenciones militares estaban de una manera tan hipócritamente, ¿no?, articuladas, ¿no?, intentando ser justificadas por la cuestión de la liberación de las mujeres y de los derechos de las mujeres, pero recordar las imágenes de los soldados, ¿no?, festejando las invasiones, ¿no? Es decir, cómo se vuelve otra vez al imaginario simbólico de la participación masculina activa como liberación, ¿no?, y protectora, y la parte femenina o más feminizada de la población como la necesitada de protección y vulnerable. No sé si esto lo digo claro, se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Vale? Es decir, se refuerza aún más el sistema de opresión patriarcal y el binarismo de género, ¿no?, fundamentalmente, lo cual es lo cual es algo terrible, ¿no?, para no buscar otra palabra ya, así sin más, ¿no?, con todo ello. Vale, entonces, ayer, por ejemplo, salgo un poquito de lo de la guerra, de los casos de Afganistán e Irak, para hacer un pequeño KitKat, ¿no? Dentro de esta hipocresía y esta manipulación de esto de todo por las mujeres, ¿no?, pero sin las mujeres, ¿no?, que vendría siendo así, ¿no?, o todo por la democracia pero sin democracia, ¿no?, que viene siendo así, porque las guerras contra el terror se justifican porque van, ¿no?, a liberar a la democracia, ¿no?, fundamentalmente, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, claro, todo por la democracia, pero sin democracia, ¿no? Eso. Esto tiene un nombre, ¿no? Bueno, tiene muchos nombres, ¿no?, que podríamos encontrar. Bueno, ayer, por ejemplo, ¿estabais ayer en la intervención de Zamora? Bueno, pues entonces tengo que mencionarlo, efectivamente. Ayer se puso un ejemplo de cómo algunos estados que están protagonizando la nueva geopolítica que viene, ¿no?, o las tendencias más preeminentes de geopolítica que viene, piensan también en las necesidades de las mujeres, ¿no? Y entonces se habló de que en países como China, ¿no?, o Shanghái existen permisos laborales por menstruación. Sí. Y yo me tiraba de los pelos, digo, me cago en la leche. Perdón, que se está grabando. Es decir, una de las cuestiones que desvelamos cuando aplicamos esa forma de analizar e interpretar el sistema de relaciones poder y político en el mundo, desde lo global a lo local, es intentar desenmascarar los discursos paternalistas, ¿no?, incluso aquellos que se articulan con la mejor de las intenciones, ¿no? Es decir, es que las mujeres no necesitan que se las estigmatice aún más, ¿no?, laboralmente, con permisos asociados a la menstruación, ¿no? Es que igual lo que necesitamos, igual no, esto es una forma de hablar, es que lo que sería necesario es un sistema que cree las condiciones, ¿no?, ¿verdad?, sociales y laborales en donde existan una serie de derechos sociales y laborales que no estén ni estigmatizados ni tengan sesgos de género y que permitan participar sin condicionantes ni penalizaciones. No sé si se entiende esto que estoy diciendo, ¿no? Es decir, entonces, aplicar, ¿no?, ejemplos de este tipo de políticas, ¿no?, son ejemplos muy claros, ¿no?, en otro nivel, ¿no?, a esto que estábamos diciendo de todo por la democracia, sin la democracia, y todo para liberar a las mujeres, pero oye, sin las mujeres, que ya sabemos nosotros qué es lo que hay que hacer, ¿no? Vale. De la misma manera que se diluye todo el mecanismo de los derechos internacionales, ¿no?, y los mecanismos de justicia universal o de esa supuesta justicia universal, se diluye y se convierten en papel mojado también pues, organismos multilaterales y declaraciones o resoluciones que intentan
o han intentado, al menos en la formulación teórica, crear otro imaginario con otro papel protagónico para las mujeres. Por ejemplo, la Resolución de Naciones Unidas con respecto a el papel de las mujeres en la construcción de la paz, ¿no? De seguridad, paz y la participación de las mujeres. Bueno, el hecho de que una resolución como esa, ¿no? La Resolución 1325, que intenta o que pretendería, ¿no? en un escenario hipotético, reforzar la participación de las mujeres en la resolución de los conflictos y la construcción de la paz a través de su participación directa como agentes, como sujetos políticos y sujetos económicos, no necesitados de protección, sino cargados de agencia política de transformación. ¿Se entiende esto, no?, que estoy diciendo, ¿vale? Es decir, una cosa es que exista, que denunciemos y que intentemos eliminar las prácticas y conductas, ¿no?, de la geopolítica espacial basada en el colonialismo sexual, ¿no?, fundamentalmente contra las mujeres. Eso es una cuestión, ¿no?, es una violación sistemática de derechos humanos que afecta a las mujeres y a las niñas, fundamentalmente, y que está racializada, ¿no?, obviamente, ¿no? ¿Vale? Eso es una cosa. Y otra cosa es que esa práctica de geopolítica espacial y de geopolítica práctica sirva para intentar mantener un imaginario simbólico construido desde la ficción patriarcal de vulnerabilidad y de necesidad de protección de todas las mujeres, ¿no? Las mujeres somos sujetos políticos y económicos y necesitamos, ¿no? Bueno, necesitamos y exigimos también, digamos que, asumir otro papel activo. Bueno, esta resolución, por ejemplo, realmente es un papel mojado, ¿no? Es una declaración de intenciones que incluso en su propia formulación, ¿no?, tiene algo de ese pulo paternalista, ¿no?, de masculinidad hegemónica que requiere revisar, ¿no?, fundamentalmente. Pero yo creo que establece un marco para empezar a elaborar otro tipo de discursos, ¿no?, fundamentalmente, ¿no?, cuando hablamos del papel de las mujeres en la construcción de esa nueva geopolítica. Bueno, un ejemplo práctico, ¿no?, de geopolítica práctica protagónica, ¿no?, en cuanto al papel de las mujeres en la exigencia de sus propios derechos. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien, vale. Es, por ejemplo, el de las mujeres zapatistas, ¿no?, cuando ante la ausencia de voz protagónica, voces, ¿no?, las mujeres zapatistas, digamos que consensúan sus voces y sus cuerpos biológicos, sociales y políticos en un relato de exigencias políticas ante lo que vamos a llamar aquí Comité Central, que obviamente no es el Comité Central, sino el Comité Revolucionario, ¿no?, y zapatista, ¿no?, del Ejército de Liberación Zapatista. Y consiguen que en un mapa de consenso, ¿no?, obviamente se reconozca el nivel de agencia, de empoderamiento que tienen las propias mujeres, es decir, no hace falta que las mujeres sean salvadas por los compañeros masculinos a pesar de vuestra buena intención, sino que hay que construir otro modelo de relaciones, ¿no?, que no esté basada en las relaciones de poder patriarcal ni en el sistema de las hegemonías predominantes, ¿no?, fundamentalmente. Y ellas, esto es un ejemplo de cómo desde el cuerpo biológico, social y político se generan dinámicas de transformación social, ¿no?, y consiguen, pues, la ley revolucionaria de las mujeres, ¿no?, o la ley de las mujeres revolucionaria en aquella experiencia de la revolución zapatista. Bueno, os decía que quería hablar también del otro factor, ¿no?, de otro factor global que tiene que ver con la prostitución. Y aquí no estoy hablando de las decisiones individuales de los sujetos o individuos o individuas que por diferentes motivaciones, ¿no?, deciden ejercer, ¿no?, ¿vale?, y comercializar, ¿no?, con su cuerpo y su sexo. Estoy hablando de la prostitución como institución patriarcal que se articula y se aprovecha desde la hegemonía capitalista, neoliberal y militarista, fundamentalmente, ¿vale? Entonces, que además nos sirve en donde confluyen los tres sistemas de dominación, ¿no?, el cultural racial, el capitalista neoliberal y el patriarcal, fundamentalmente, y que se utiliza como parte de la estrategia de desarrollo y de acumulación por desposesión capitalista. ¿Por qué? Porque supone el traslado y la movilización, ¿vale?, la expulsión de zonas empobrecidas, ¿no?, de mujeres, de contextos socioeconómicos empobrecidos, del sur global, fundamentalmente, vamos a llamarlo así, hacia el norte global, para el consumo sexual, fundamentalmente, de varones occidentalizados, ¿no?, ¿vale? Bien.
Todo esto que podríamos decir, bueno, esto obedece a una serie de coincidencias de comportamientos individuales, no es tal, ¿no? Primero, las coincidencias y las casualidades no existen, obedecen a determinados factores, estrategias que se estén diseñando. Entonces, debería llamarnos la atención el hecho de que la industria del sexo, ¿no?, siendo la prostitución uno de los instrumentos, ¿no?, o herramientas fundamentales por las que se desarrolla, tiene un corpus, o ha ido desarrollando un corpus de legitimación político y económico a través de lo que las propias instituciones internacionales neoliberales, léase Fondo Monetario Internacional o Banco Mundial, empiezan a englobar como industria del entretenimiento y el ocio, ¿no?, que es la recomendación que se está haciendo a los países más empobrecidos como vía para salir, ¿no?, de su situación de empobrecimiento. Y para ello los hacen meterse, o sea, para ellos conceden préstamos, ¿no?, o sea, sistema de dominación vía deuda, ¿vale?, conceden préstamos a los países más empobrecidos para que desarrollen y articulen todo el mecanismo de la industria del ocio y el entretenimiento. En la industria del ocio y el entretenimiento entran el juego, ¿no?, los casinos, entra la prostitución y entra la pornografía, fundamentalmente. Y derivados de estas prácticas y de estos sectores de industria está la articulación de redes de tráfico y trata de seres humanos. O sea, nada de esto es ajeno ni casual, sino que obedece a estrategias de desarrollo que responden a un planteamiento de esas tres hegemonías, ¿no?, que estábamos comentando antes. Bueno, 5 minutos, vale, voy acabando. Por seguir con esta línea, ¿no?, como denuncia Rosa Cobo en su último libro, por ejemplo, ¿no?, hay que entender la prostitución no el ejercicio de, ¿no?, o la práctica individualizada, sino hay que entender la prostitución como una institución capitalista y patriarcal, fundamentalmente, y que obedece a el corazón mismamente del capitalismo neoliberal en este momento, que junto con las estrategias internacionales de seguridad y la estrategia de militarización son los dos brazos armados, me vais a permitir que lo diga así, del mantenimiento del status quo que predomina en el discurso hegemónico de la geopolítica en este momento, ¿vale? De los sectores más dinámicos en términos de pasta, ¿no?, y de poderío económico a nivel global, fijaros, está primero la banca, segundo el armamento, ¿no?, para eso necesitamos estrategias de desarrollo, ¿no?, de militarización y de seguridad nacional, ¿no?, porque hay que producir armamento, ¿no?, también la pornografía, el juego y los casinos, el petróleo y el tráfico de personas, ¿no? Son los sectores que económicamente, ¿no?, tienen mayor poderío a nivel mundial. Y todo esto, ¿no?, o sea, fijaros que he mencionado 3 que interactúan, ¿no?, en la denuncia que hacemos desde esta perspectiva feminista. Bueno, total, que voy cerrando, ¿vale? Pensar qué aporta el feminismo o la perspectiva feminista en este repensar, ¿no?, el discurso hegemónico a nivel internacional de la geopolítica internacional. Bueno, lo que aporta fundamentalmente es la necesidad de repensar éticamente el sistema de relaciones de poder a nivel internacional y repensarlo teniendo en cuenta que en los diferentes niveles de escala, de lo global a lo local, está cómo nos afecta a las condiciones de vida. No solo por el efecto indirecto de las políticas comerciales, ¿no? Por ejemplo, toda la secuencia de la nueva hornada de tratados neoliberales internacionales, ¿no?, que obedecen a el nuevo desorden neoliberal de este siglo XXI, forma parte de la estrategia comercial de mantenimiento de esas 3 hegemonías que intervienen en las estrategias militares de la geopolítica actual, ¿no? O sea, no es que los acuerdos comerciales y los tratados comerciales, los tratados neoliberales eufemísticamente llamados de libre comercio vayan por un lado y la guerra contra el terror y las estrategias de seguridad nacional de la geopolítica vayan por otro. No, obedecen a esa confluencia de las 3 hegemonías, ¿no? Y una opera en la hegemonía económica y otra opera en la hegemonía política y cultural, ¿no? Bueno,
Voy cerrando. ¿Cuál es la estrategia y el planteamiento que se hace desde una perspectiva feminista? Obviamente, desde una perspectiva feminista hablamos de la necesidad de desmontar este sistema con estas triples hegemonías, ¿no?, una vez denunciadas, y hablamos de una estrategia que es clave, ¿no?, que es la despatriarcalización, que necesariamente tiene que empezar por desmontar el monopolio de poder masculino, que además se retroalimenta en la estrategia de militarización y en las estrategias internacionales de seguridad internacional. Y como todo esto tenía que ver con la corporización de ese supuesto mecanismo de tablero de juego de Risk, ¿no?, en donde intervienen la geopolítica internacional, voy a acabar leyéndoos un resumito, así un breve resumen que recoge una breve reflexión con respecto a la importancia de la corporización. En los cuerpos de las mujeres se escriben las estructuras patriarcales y también las capitalistas. Cuerpos que nacen, envejecen, dan vida a otros cuerpos, cuerpos disfrutones, pacientes y a veces ansiosos. Cuerpos marcados, cuerpos inertes y cuerpos en lucha permanente. Eso es lo que se movilizó, ese corpus político, social y biológico es el que se está movilizando y el que ha emergido este año a partir de la llegada de Trump en Estados Unidos, pero este año como a nivel mundial ante la sistematización de las agresiones sexuales, de las diferentes manifestaciones de violencia y fundamentalmente a través de, en contra de la instrumentalización de las mujeres y de los cuerpos de las mujeres para otros fines que no tienen que ver con el desarrollo de vidas plenas y libres de violencia. Bueno, pues hasta aquí he llegado. Gracias por vuestra atención. ¿Hacemos las dos y luego las preguntas? ¿O prefieres...? Hacemos las preguntas ahora, como queráis. Creo que es mejor, ¿no? Porque si no... ¿Alguna pregunta? Sí, yo por ejemplo, para romper el fuego. No sé si se habrá hablado, a lo mejor no se hubiera hablado. Es decir, ¿qué pasa con las mujeres kurdas? Y con el ejército este que hablan de mujeres kurdas. Porque a lo mejor casi todos habéis visto un documental, ¿no?, en el cual sale una serie de chicas kurdas muy jóvenes. Yo no sé, porque hay veces que estas cosas me parecen, no sé si son verdad o no son verdad, voy ya con mucha prevención, porque claro, te montan historias de esas que a la vez están utilizando para justificar a lo mejor, pues dentro de lo que está en esa zona geográfica en la que se encuentra el Kurdistán. Bueno, existe ese movimiento de mujeres kurdas que han conformado un ejército de mujeres y luchan contra ISIS o Daesh o, en fin, los ultraortodoxos islámicos, o son maniobras tóxicas, de propaganda tóxica. Muy buena la pregunta y además te la agradezco muchísimo. Sí, existen las mujeres que asumiendo un papel protagónico en la lucha y la resistencia kurda. Las mujeres del movimiento feminista de liberación del Kurdistán te cuentan ellas, ¿no?, experiencias. Es verdad que, no es una ficción, existe ese movimiento, pero no solo luchan contra el ISIS y contra los ultraortodoxos, luchan también y confrontan a sus propios compañeros. Porque uno de los elementos que quizá deberíamos bajar al terreno es que somos productos patriarcales, todos y todas, ¿no? También dentro de los ejércitos de liberación, ¿no? Por eso ponía el ejemplo antes de las mujeres zapatistas, ¿no?, cómo tienen que confrontar, ¿no?, en su propia asamblea, ¿no?, ante el comité revolucionario que, oye, compañeros, ya está bien, ¿no? O lo que pasó en los procesos indígenas, ¿no?, por ejemplo en Ecuador, ¿no?, cuando se está desarrollando, ¿no?, y cuando se está reescribiendo, ¿no?, la Constitución, el proceso de poder constituyente, ¿no?, y ellas, si bien el indigenismo, ¿no?, digamos que es un proceso,
bueno, es un proceso, es una realidad, ¿no? Obviamente, que plantea una crítica geopolítica, ¿no? También a la cuestión dominante y supremacista, también tiene su sistema de hegemonía patriarcal dentro. Entonces, esto pasa también en el movimiento de liberación, ¿no? Kurdo. Es cierto que existen, dentro del movimiento de liberación kurdo hay muchas mujeres y hay mujeres feministas que están teniendo un papel muy activo en el ejército de liberación, lo cual no quiere decir que, y vuelvo a repetir con las palabras militaristas, que el enemigo esté fuera del propio ejército de liberación, ¿vale? Sino que hay una causa común que es compartida por todo el ejército de liberación, pero luego está la causa de evitar y luchar contra la opresión de género que ocurre también dentro de sus propios movimientos. Carmen, primero felicidades, gracias por la bueno, decía que felicidades y muchas gracias por la exposición. A ver ahora, sí. A la empresa La Vencida. Felicidades. Gracias. Por tu exposición y gracias porque ha sido muy rica y muy pedagógica la forma de articularla. Pero yo quería señalar solo un par de cositas. La primera, y ahora tenemos que hacer muchísima incidencia en que el feminismo no ha nacido como reacción a Trump, porque si no lo precisamos mucho se acaba confundiendo. El feminismo es una masa que viene creciendo desde hace siglos, específica, más fuerte desde hace muchas décadas, y quizá lo de Trump y todo lo que ha surgido después ha sido el fermento que ha hecho que esta masa creciera y estemos en esta cuarta ola que, como dice, yo lo decía, que vamos a surfearla con gusto, ¿no? Esa es una cuestión que incidamos siempre mucho que el feminismo no ha nacido ahora, aunque lo parezca. Y la otra, aunque yo creo que Ruth lo va a ampliar, es que iba a pedir que ampliaras el tema de las migraciones, pero creo que, porque es otro espacio en el que es un ejemplo claro de cómo se juntan las tres lógicas, ¿no? La migración, igual que las mujeres kurdas, luchan contra el enemigo de fuera, pero también contra sus propios compañeros. En las migraciones las mujeres sufren la violencia del propio proceso migratorio y de sus compañeros de patea, de tránsito por el desierto, lo que sea, porque es un espacio de trata privilegiado, ¿no? Pero no solamente de trata, también de violencia cotidiana, de violaciones, de embarazos. Pero eso supongo que tú vas a ampliar mucho. Pues muchas gracias. ¿Había otra palabra? ¿Y contesto a las dos? Sí. Sí, buenos días. También gracias, Carmen, por la charla que nos has dado. Yo quería hacer también una pregunta similar a la que le ha hecho la primera compañera, ¿no? Sobre la cuestión militar, o más bien sobre la cuestión bélica, porque siempre he tenido la sensación de que a veces, solo a veces, pero a veces los conflictos bélicos en realidad han servido como herramienta de liberación en parte a algunas mujeres, ¿no? Aunque suene muy paradójico. Pienso, por ejemplo, en la experiencia de la Guerra Civil Española, donde efectivamente no es ya solo el fenómeno conocido, ¿no? De las mujeres milicianas y demás, sino el hecho de que, claro, todo el sistema productivo español durante esa guerra queda invadido, con los hombres, digamos, en los frentes, y las mujeres teniendo que tomar ese rol y empoderándose por la vía económica. Creo que esto se dio mucho en España porque luego hubo un esfuerzo muy consciente por parte del régimen y particularmente por parte del partido, ¿no? De la Falange Española tradicionalista y de las FONS, precisamente por volver a arrinconar a la mujer en el rol tradicional que se le había asignado como madre, etc., ¿no? Y de hecho hay toda una historia interesante, ¿no? De cómo surge el Día de la Madre en España a propuesta de la Falange Española para hacer identificar perfectamente a la mujer como madre y punto, ¿no? Hay una segunda experiencia que también conozco un poquito y que me resulta muy interesante. Durante la guerra de anticolonial en Kenia, por ejemplo, la guerrilla de los Mau Mau, ¿no? de mayoría Kikuyu, resulta que al final acaban accediendo a la munición necesaria para mantener a la guerrilla gracias a la red de prostitutas Kikuyus que cobran a los soldados británicos en balas. Entonces, finalmente, ¿no? Estas prostitutas acaban organizándose, son ellas las que, a medida que avanza la guerra, toman el poder sobre la munición que alimenta, digamos, uno de los conflictos, ¿no? Una de las partes,
y se convierte en una parte fundamental de la propia guerrilla de los Mau Mau, no tanto en el frente o en, digamos, en las acciones militares más inmediatas, sino en todo lo que tenía que ver con la intendencia, es decir, con munición, etcétera, y que les dio también un poder tremendo que exigió un esfuerzo consciente por parte de los gobiernos Kikuyu, ya de los gobiernos de la Kenia independiente, para volver a vincular a la mujer y volver a llevarla al hogar como madre, como no sé qué, ya no como sujeto político activo, ¿no? Yo no sé, querríamos quizá alguna reflexión, no sé si te parece que a lo mejor este elemento bélico, aunque sea paradójico, ¿no? Pues sea, ¿no? Y es sorprendente, ¿no? Bueno, muchas gracias a las dos intervenciones, ¿no? Tanto la de Lola como la de Chema. Efectivamente, el feminismo no nace con Trump, ¿no? Obviamente, ¿no? Y ni siquiera nos vamos a ir a la época de la Revolución Francesa, ¿no? Pero es verdad que, igual que la geopolítica no nace a partir de la caída de las Torres Gemelas, ¿no? Lo cierto es que hay un antes y un después, ¿no? Tanto en el discurso hegemónico, ¿no? de la geopolítica, como también en este emerger de mayor apoyo y respaldo social de movilización feminista a nivel mundial, ¿no? Y el elemento catalizador, ¿no? Por eso yo señalaba, ¿no? Pero efectivamente el feminismo es muy anterior a Trump, ¿no? Pero sí es cierto que el elemento catalizador ha sido la llegada de Trump al poder, ¿no? Porque digamos que es como la gotita que colma el vaso con respecto a, bueno, lo que nos viene encima, ¿no? Si hasta ahora, ¿no? Esto es un clamar en el desierto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo que nos viene encima con este misógino, ¿no? En fin, bueno, y más, no voy a desplegar de ahí el vocabulario, ¿no? Lo entendéis, ¿no? ¿Vale? ¿Qué tal, no? Con todo ello, pero efectivamente no nace con Trump, ¿no? Es cierto. Pero me parece interesante porque yo creo que en la conquista de los derechos, ¿no? Sobre todo en cuestiones de reivindicaciones feministas, hay diferentes vías, ¿no? Una es lo que ha ocurrido tras la Segunda Guerra Mundial de la conformación de los estados de bienestar en Europa, qué vindicaciones políticas feministas, ¿no? se incorporan en el sistema político, y son fundamentalmente aquellas, ¿no? y cuáles se incorporan como derecho, y son fundamentalmente aquellas que refuerzan el binomio de mujer-madre, ¿vale? Digo, también relacionado con lo que estabas diciendo tú, pero no las vindicaciones políticas y económicas, ¿no? sino fundamentalmente aquellas vindicaciones que tenían más que ver con el enfoque maternal, ¿no? que obedece a un imaginario simbólico que se quiere mantener, ¿no? que es el binomio mujer-madre. Pero en cambio hay otra conquista de derechos que se ha ido asumiendo de manera consensuada, no porque lo digan en ninguna declaración. Por ejemplo, estoy pensando en el movimiento de las abuelas y las madres de la Plaza de Mayo en Argentina, ¿no? que denuncian, ¿no? las desapariciones forzadas y exigen responsabilidades al Estado de manera insistente, persistente y continua, ¿no? hasta conseguir que, digamos que por uso, por costumbre y por aceptación, ¿no? política y estatal, se reconozca como una violación de los derechos humanos, ¿vale? Las desapariciones forzadas que no aparecían recogidas en ninguna declaración. Entonces, yo creo que ahora, por ejemplo, está ocurriendo eso con el tema del colonialismo sexual, aunque no le llamemos así, ¿vale? Es decir, lo que ha hecho emerger, ¿no? y saltar, ¿no? la gran movilización feminista en este momento, obviamente, son las condiciones de precariedad de vida, es todo lo que viene encima, pero digamos que el otro elemento catalizador, aparte de la figura, ¿no? Aborrecible el otro elemento catalizador es fundamentalmente el decir, basta ya, ¿no? basta ya de usarnos, basta tal. Entonces, por eso lo comentaba, ¿no? Porque, bueno, pues aquí en España, en el Estado español, lo hemos visto como el último ejemplo, el de la sentencia de la manada, ¿no? O sea, la ola de reacción social y de gran denuncia social que ha provocado, ¿no? O sea, son elementos catalizadores que en determinados momentos responden a una carencia de cobertura de unas condiciones mínimas, ¿no? de derechos consolidados, ¿no? ¿Qué tal? Con respecto a esto que decías, Chema, bueno, yo creo que es un ejemplo muy claro de cómo se utiliza o de cómo la prostitución puede ser una herramienta, ¿vale? Como mecanismo, ¿vale? No como práctica individual. Puede ser o actúa como una herramienta para una determinada lógica de expansión, intervención, defensa, ofensiva, ¿no? Me da igual. Me da igual si es en la estrategia ofensiva o si en la estrategia defensiva, ¿no? Es decir, es
la colonización sexual y la utilización de los cuerpos de las mujeres como instrumento para, no como fin en sí mismo, ¿no?, sino como instrumento para conseguir otro fin. En este caso, la munición necesaria para la estrategia de defensa, ¿no?, fundamentalmente. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Yo sé que hay muchas teorías y muchas pensadoras estupendas, ¿no?, que hablan de que esto de asumir la prostitución como parte de la liberación sexual y de relativizar, ¿no?, la cuestión de la importancia del sexo puede ser puede configurar una teoría de poder, ¿no?, dentro de las mujeres. Yo no soy de esa opinión. Yo sé que existe esa corriente, pero yo no soy de esa opinión. ¿Por qué? Porque lo que hace es reforzar un imaginario simbólico, que es lo que yo me quiero cargar. No quiero decir, no las prácticas individuales, sino lo que opera como violencia simbólica. Y lo que opera como violencia simbólica es que eres un instrumento, ¿sí?, sin más. Y entonces, esto es, claro, esto a determinadas lógicas económicas, por ejemplo, a la neoliberal, al capitalismo neoliberal, le viene muy bien, porque después de eso va el discurso de la mercantilización, ¿no?, de los cuerpos, de los cuerpos, de la sexualidad, de los órganos, ¿no?, o sea, de la fragmentación, ¿no?, de nuestras vidas como parte de táctica o estrategia de liberación, ¿no?, porque tú lo decides libremente. Pero es que eso son trampas, ¿no? Entonces, es verdad que una táctica en determinado momento puede ser útil, ¿no?, como es el caso que tú comentabas, pero a medio y largo plazo eso refuerza un imaginario simbólico y la violencia simbólica que realmente en algún momento se vuelve en tu contra, que es el binomio otra vez de instrumentalización y el papel, vamos, ¿no?, más tradicional de status quo patriarcal, ¿no?, fundamentalmente. Creo que no me queda nada más, ¿no? Gracias. Pues pasamos a Ruth. Perdón un momentito, Ruth. Efectivamente, yo no hice mención ni a las cadenas globales de cuidado, ni a la conformación de las familias transnacionales, ni a cómo la falta de reorganización social de los cuidados a nivel global, ¿no?, se está utilizando como una forma de desposesión capitalista también, ¿no?, de las mujeres y de deslocalización de unas, ¿no?, del movimiento de mujeres desde el sur global empobrecido hacia otras zonas del norte global, ¿no?, para atender prácticas de cuidados que no están atendidas desde el sector público, porque en la mesa estaba Ruth, ¿no?, y Ruth va a hablar de la geopolítica de migración. Ese es el único motivo por el que no lo he mencionado, ¿vale? Gracias. No pasa nada. Gracias. Bueno, pues enhorabuena por la ponencia, me ha encantado. Muchas gracias a Manolo Monereo por esta invitación a estar aquí. Y la única pega que le pondría es que nos ponen juntas, ¿no?, a las mujeres para hablar de temas que tienen que ver con los cuidados, con el feminismo, ¿no? Parece que en algo que discrepo de lo que has comentado al principio es que parece que estamos justas en una mesa a las 10 de la mañana de un sábado porque no es el grueso de la geopolítica. Y yo no estoy de acuerdo con eso. De la dominante. De la dominante. Pero yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Yo creo que hay que enterrar a Mackinder de una vez por todas. Sí, está. Creo que hay que enterrarle y hay que comenzar a trabajar en un nuevo diseño de la geopolítica global, de abajo hacia arriba y no solo de arriba hacia abajo como es como está estructurada la geopolítica clásica. A mí me ha tocado hablar de la geopolítica de las migraciones y lo primero que quiero hacer en una primera parte, lo voy a dividir la ponencia, que voy a intentar no superar el tiempo que me han dicho. Quiero lanzar algunos datos encima de la mesa, sobre todo porque estaría por la labor de romper algunos mitos que creo que están construidos y están mal percibidos y que además no son verdad empíricamente, ¿no? Y luego quiero reivindicar el papel esencial para entender la geopolítica global de la movilidad de las personas, ¿no? A mí me gusta hablar de la inmigración o de los movimientos migratorios o de la movilidad humana como esa hija bastarda, ¿no?, y lo pongo en femenino,
del proceso de globalización y lo pongo en masculino, ¿no? Creo que no se puede entender lo que está sucediendo en el ámbito de la movilidad humana sin entender en qué ha consistido la globalización neoliberal a lo largo de estos últimos 20, 30 años, ¿no? Y quiero poner encima de la mesa algunos conceptos que creo que son esenciales para comprender y poder posteriormente analizar con conocimiento de causa lo que está realmente pasando en el ámbito de esta movilidad de personas. Entonces, hay varios conceptos y creo que tenemos que ir llenando de contenido. Y en el tema de las migraciones, el primero sería, como ya he dicho, la globalización, el segundo sería la seguridad, el tercero serían las fronteras y por encima de todos ellos sería la población. Yo os he traído unos mapas, no es una presentación escrita, son mapas, porque me parecía que era importante en una charla sobre geopolítica ver de lo que estamos hablando sobre los mapas, ¿no? Quizás no son los mapas que más me gustan, pero esto es lo que hay. Y no se ve muy bien, pero bueno, lo más oscurito azul serían los países en los cuales tenemos presencia de migración internacional con más densidad. Y según vamos yendo hacia los tonos más verdes y más verdes claritos, sería donde tenemos una menor presencia. Como vemos, y no quiero perder en el mapa, os lo voy a explicar un momentito, como vemos, tenemos varios focos donde están los más azules y no siempre son aquellos países que quizás nos habíamos imaginado, ¿no? O que teníamos percibidos. Sí que es verdad que una gran parte de esos colores corresponden con los nuevos estados, no el viejo continente Europa, sino los nuevos estados en Oceanía, Australia, América del Norte. Pero luego tenemos también, fijaros, la península arábiga, por ejemplo, o los grandes núcleos de este poder multipolar de tipo westfaliano que está comenzando o que está gestándose, ¿no? Precisamente también como consecuencia de esa crisis de la gobernanza global por la que estamos atravesando. Y también llama la atención cómo no hay tanta disrupción entre el norte y el sur. Y veremos datos al respecto, ¿no? Porque aquí se ha dicho que hay un flujo constante de migración norte-sur y yo niego la mayor. Los porcentajes demográficos lo que plantean es que hay más movilidad sur-sur que sur-norte, ¿sí? En número real de movilidades. Y que luego tenemos mucha movilidad intrarregional, ¿no? Dentro de determinados corredores, el más importante, sin ningún género de dudas, el que va hacia Asia, es decir, la movilidad de personas en ese corredor asiático. Pero decía que lo primero que quería analizar era un poco el tema de la globalización y cómo los movimientos de personas son producto en gran medida, o los actuales movimientos de personas son producto en gran medida de ese proceso de globalización en el cual tenía cabida la libertad de circulación de capitales, la libertad de circulación de mercancías, etcétera, etcétera, pero en la cual no entraba o no se planteaba en ningún caso la libre circulación de personas. ¿De qué número estamos hablando? Porque eso también es una construcción. Si yo preguntara ahora en la sala cuántas personas creen que viven en estos momentos, en qué porcentaje de personas son personas migrantes, personas que viven fuera de los países en los que nacieron, probablemente pocos de ustedes acertarían ese porcentaje o esa cifra, ¿no? Es el 3%. Eso quiere decir que el 97% de la población sigue viviendo donde nació. Y esto está políticamente construido para generar y para crear el concepto de la migración, el proceso migratorio como una amenaza para las sociedades del bienestar. El 3% es el equivalente a en el año 2015 teníamos una cifra de en torno a 250 millones de personas, que es básicamente Brasil. Y ya.
Si tuviéramos que trasladar eso, estaríamos hablando de apenas el 3% de la población mundial. Y dentro de esos 250 millones de personas que están en movimiento, están incluidas también las personas que buscan protección internacional o que son desplazados internos. Esto quiere decir que si son desplazados internos no han salido del país en el que viven, sino que se han movido dentro de las fronteras en las que están operando. Y si son refugiados o son personas que necesitan protección internacional, los estados firmantes de los convenios internacionales, concretamente de los convenios de Ginebra, tienen la obligación de darles protección. Por lo tanto, no pueden suponer una amenaza a la seguridad, porque son los estados que han firmado esos convenios de Ginebra, tienen la obligación, mediante el hecho de la firma de los acuerdos internacionales, de proteger a las personas que así lo necesiten, ¿no? Por lo tanto, vamos reduciendo el número y el porcentaje de personas. ¿Cuáles son las causas? Porque siempre tenemos que analizar cuáles son las causas, ¿no? En la teoría migratoria se habla de los factores push y pull, qué es lo que te expulsa y qué es lo que te atrae, ¿no? ¿Qué es lo que pesa más, lo que te expulsa o lo que te atrae del lugar al que te mueves? Y ahí vamos a poder identificar, especialmente a partir de la caída del muro, del fin del mundo bipolar y del fin de la Guerra Fría, varios movimientos que están relacionados con acontecimientos de tipo político y de conflictos bélicos que tienen mucho que ver y que van a estar muy correlacionados con ese movimiento de personas. Ya lo habíamos vivido durante las dos guerras mundiales, ¿no? Cuando surge el primer viso de necesidad de proteger a personas que huyen de los conflictos, como consecuencia de las personas que huyen en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Civil Española, etcétera, etcétera. Pero luego se empieza a construir la movilidad como una amenaza ya desde la caída del muro. Si vamos a los informes de organizaciones internacionales en el año 90, 91, 92, vemos que se alerta de la potencial amenaza demográfica que va a venir procedente de los países del este hacia los países occidentales, Estados Unidos y la Unión Europea. Es una amenaza demográfica que está en todos los informes de esa época y que en ningún caso se cumplió. El porcentaje de salidas de personas procedentes de los países del otro lado del telón de acero no se correspondía con las cifras que estaban estimando los demógrafos en aquel momento. Y luego tenemos las crisis económicas, las crisis ambientales y los conflictos bélicos tanto en Asia como en África. Y son conflictos y crisis económicas y crisis ambientales que tienen mucho que ver con la intervención de los grandes poderes hegemónicos en el planeta, ¿no? Lo que sucede con temas de cambio climático, tenemos responsabilidad desde los países del norte, lo que tiene que ver con las crisis económicas, exactamente lo mismo. No podemos olvidar cuándo se inicia la última crisis económica, o la penúltima o la antepenúltima, porque seguramente vendrá alguna otra, y se inicia en el centro del norte global. Por lo tanto, tenemos movimientos de personas que suceden por razones de lo más variopinto. Y las tenemos clasificadas, ¿no? en función de cuáles son las causas que les hacen salir del país y cuáles son las causas que les hacen ir hacia algún lugar, ¿no? Lo primero que creo que tenemos que tener muy claramente en la cabeza es diferenciar aquellas personas que se ven obligadas a salir de un país y que las podemos ubicar en un marco normativo del derecho internacional, que es el del asilo y el del refugio, y por otro lado, aquellas personas que corresponden en términos de Naciones Unidas y de la Organización Internacional de Migraciones a personas que ponen en marcha un movimiento de salida de su territorio por razones de tipo voluntario, ¿no? Que esas serían, digamos, las migraciones de tipo económico. Hay un debate abierto en varios foros en los que se plantea la inclusión
¿no? También de estas personas que tienen que salir por razones de tipo económico dentro del marco de la protección internacional. Yo no me sitúo en esa línea, ni muchísimo menos. Creo que la protección internacional de las personas refugiadas fue un gran logro y que ahora mismo no hay una correlación de fuerzas suficientemente a favor de ese marco como para abrirlo e incluso reducir la capacidad de protección que tenemos asegurado ahora mismo en el derecho internacional. Yo ahí soy bastante conservadora, si queremos, ¿no? Por lo tanto, no abriría ese melón. Y por otro lado, tenemos la necesidad de gobernar esas migraciones, de gobernar esos movimientos, porque ahora mismo no tenemos un gobierno mundial, tenemos un gobierno mundial de la banca, el Banco Mundial, tenemos el Fondo Monetario, tenemos unas gobernanzas globales de todo esto que es el resultado material de ese proceso de globalización neoliberal, pero no tenemos un gobierno de los movimientos de personas, ¿no? Naciones Unidas parece que se ha puesto manos a la obra desde el año pasado para intentar generar a través de los Global Compacts una gobernanza mundial de las migraciones, pero bueno, tenemos que ver cómo va evolucionando y yo no le tengo demasiada fe tampoco, ¿eh? Les decía que una de las principales percepciones que tenemos es que la mayor parte de las personas hacen un trayecto vital sur-norte. Y eso en los datos no se cumple. Vemos que, creo que tengo por aquí el gráfico por los origen y destino de los flujos migratorios, y el porcentaje es superior, que es el amarillo, poquito superior, de las migraciones sur-sur que las que van a sur-norte, ¿no? Es ciertamente un punto, pero que es un punto porcentual importante. Y hay que ser conscientes de en qué punto estamos en números absolutos y en números relativos. Sobre todo porque cuando bajamos a la política real, a la política concreta, y yo trabajo haciendo muchas campañas de sensibilización en institutos y preguntas a los estudiantes ¿cuántos refugiados crees que hay en Europa? O ¿cuál es el porcentaje de refugiados globales que están ahora mismo en Europa? Te dicen que prácticamente el 90% de los refugiados están en Europa y es apenas el 10%. ¿Por qué? Porque el movimiento se produce en las mismas regiones en las que se está produciendo la salida. No, la gente no se va muy lejos de donde tiene el conflicto, porque siempre espera que eso vaya a desaparecer, ¿no? En algún momento no muy lejano a ser posible. Bueno, tenemos esos desplazamientos sur-sur y tenemos unos corredores. Y les comentaba que hay dos corredores regionales fundamentales que nos van a servir para entender algunas de las políticas en las que luego intentaré entrar, que son el corredor Europa-Europa y el corredor Asia-Asia, ¿no? Dentro de Asia hay un movimiento permanente de personas, quiero buscar los datos exactamente, por eso me he traído el ordenador porque soy incapaz de recordar todos los datos. En el corredor Asia-Asia tenemos en torno a unos desplazamientos anuales de 59 millones de personas, casi 60 millones de personas al año, con un crecimiento anual de en torno al 1,5-2%, ¿no? Esto quiere decir que los flujos intrarregionales son muy potentes en esa región. Y en el caso de Europa, nos encontramos que son 40 millones de desplazamientos dentro de Europa, ¿no? Y aquí también estamos trabajando con percepción. En este gráfico que les he traído aquí aparece el porcentaje de personas procedentes de otro país que residen, de la Unión Europea, que residen en un país distinto de la Unión Europea. Y si se fijan, el primer país en el que el peso específico de personas
procedentes de otro país de la Unión Europea residen es Luxemburgo. Luxemburgo es el país en el que mayor porcentaje de personas procedentes de la Unión Europea residen. Y si buscamos algún tipo de comparación, vemos que España está en el medio, Francia, Alemania, el Reino Unido, fíjense que está del medio hacia abajo, en la realidad de los números, con la presencia de personas procedentes de otros países, ¿no?, de la Unión Europea. Y quiero remarcar este hecho porque la percepción de presencia de personas procedentes de países de la Europa del Este en el Reino Unido parece que fue uno de los detonantes en decantar el voto hacia el Brexit en el Reino Unido. Y eso es otra de las palabras que había puesto al principio encima de la mesa, la percepción de presencia, ¿no? No les he traído a esta presentación un dibujo estupendo que sacó CEAR sobre la cantidad de refugiados que había en España, ¿no?, cuando se debatía todo el tema de capacidad de acogida, capacidad de llegada, etcétera, etcétera. Bueno, es que no se llenaba el fondo norte del Bernabéu con las personas que teníamos en el territorio del Estado español. Por lo tanto, globalización, percepción, y esto cómo lo triangulamos con otros dos conceptos que son conceptos estrictamente de geopolítica, además, que son las fronteras y son el concepto de seguridad, ¿no? Ha sacado Carmen antes también el tema de esa construcción de la seguridad nacional, ¿no? Y es verdad que desde el 11 de septiembre, también en el caso de la migración, ha habido un cambio en la conceptualización del término. Hasta ese momento se consideraba la migración como algo vinculado a los mercados de trabajo, algo vinculado al ámbito laboral, que no generaba ningún tipo de disrupción en las sociedades de acogida, que no era una amenaza para las sociedades que acogían a estas personas, sino que más bien al contrario, se generaban informes diciendo que eso generaba riqueza. En el caso español se hablaba de que gracias a la llegada de personas migrantes la mujer se había podido incorporar al mercado laboral y que por lo tanto eran todo ventajas, ¿no? A partir del año 2001, a partir del cambio de paradigma provocado por la caída de las Torres Gemelas y la aparición de esa amenaza transversalizada que es el terrorismo internacional, el foco en el tema migratorio pasa de estar en el ámbito de lo laboral y del marco económico a la cuestión de la seguridad y a ser vista como una amenaza para las sociedades de acogida, ¿no? Y no es raro encontrar a líderes, y esto siempre lo digo, no me cansaré de decirlo, a líderes, a pensadores académicos desde la izquierda que dicen con los flujos migratorios llegan los terroristas a nuestras sociedades, ¿no? Y a mí me indigna escuchar a dirigentes políticos y académicos que se dicen de izquierdas hacer este tipo de afirmaciones, ¿no? Porque son, entre otras razones, porque son falsas, porque no hay un sostenimiento empírico que demuestre que lo que están afirmando es verdad. Y lo que están haciendo es construir, de nuevo, desde el ámbito de lo simbólico, un discurso del miedo que termina luego reflejado en las estrategias nacionales de seguridad. Porque eso es un constructo en el cual están interviniendo desde la academia hasta los think tanks, pasando por los partidos políticos que intentan conseguir más votos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vemos ahí un cambio en el enfoque de la migración como algo de seguridad y algo que empieza a trasladarse al ámbito de la política exterior. Ya no es algo que quede al albur de la política interior, de la seguridad interior, sino que se traslada al ámbito de las relaciones internacionales y de la política exterior. Y lo hace de la forma más agresiva posible, ¿no? A través de la venta del movimiento de las personas como una amenaza para las sociedades hacia las que se dirige.
¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo se construye esta percepción? Se construye a través de los discursos políticos. Se construye a través de insuflar el miedo en el cuerpo a esa sociedad diciendo, cuidado, porque no es el neoliberalismo, no son las políticas de austeridad las que van a terminar con el Estado social. Son los migrantes que vienen a cogeros las plazas de guardería, que son los que vienen a obtener los subsidios porque tienen más hijos, porque, por lo tanto, a la hora de hacer las distribuciones económicas van a recibir mayor número de prestaciones. Y de ahí surgen sentencias de los tribunales europeos, del Tribunal de Luxemburgo, diciendo que efectivamente no puede haber una movilidad intraeuropea de familias, de ciudadanos europeos que no estén justificando que están trabajando en uno de esos países. Y esto se hace única y exclusivamente, es una sentencia que tiene que ver con una demanda que se pone en Alemania en relación con familias gitanas de origen rumano que según las autoridades alemanas, abusan de los servicios sociales alemanes y, por lo tanto, lo que hacen es desmantelar, entre comillas, esto. Bueno, esto queda ratificado a través de una sentencia, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y así se va construyendo ese temor y esa percepción de amenaza. Y se incluye dentro de esas estrategias nacionales. Yo creo que lo más importante, porque no me quiero alargar mucho y creo que es más divertido luego debatir sobre estas cuestiones, es intentar desmontar precisamente ese marco discursivo desde lo político. ¿Y cómo lo hacemos o cómo debemos intentar hacerlo? Pues yo creo que poniendo encima de la mesa la necesidad de hablar de seguridad, de hablar de la relación entre la seguridad y las migraciones, pero cambiando el foco en torno a quién tenemos que proteger, ¿no? ¿Quiénes son las verdaderas víctimas de los movimientos desprotegidos, de este cierre de fronteras, ¿no? Está demostrado, de nuevo, que un cierre de fronteras lo que provoca es mayor irregularidad, mayores ganancias para las personas que trafican con personas y, por lo tanto, que efectivamente el negocio del contrabando de personas esté más o menos en empate con el de la pornografía, ¿no? Y subiendo, porque esto sigue subiendo. Y ahí es donde entra el concepto de seguridad humana, ¿no? Y esto es algo con el cual tenemos que trabajar desde haciendo políticas de sensibilización, trabajando con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para meterles en la cabeza, intentar convencerles, intentar ser pedagógicamente eficaces para que efectivamente se cambie el foco del concepto de seguridad. Y sí, hablemos de seguridad, pero hablemos de la seguridad humana y no de los migrantes como amenaza hacia la seguridad. Y comencemos a hablar de los terroristas no como inmigrantes infiltrados en las personas que intentan entrar en la Unión Europea, sino como delincuentes transnacionales, que es lo que realmente son, ¿no? Un terrorista del ISIS no va a ir a través de los Balcanes, jugándose la vida, exponiéndose, va en business a París, si es que tiene que ir a algún sitio, salvo que probablemente además viva en París, ¿no? Y sea ciudadano francés. Y en estas situaciones en las que nos encontramos en este momento. Por eso, cuando no he venido hoy aquí a hablar de Europa, pero siempre es inevitable sacarlo a colación, cuando estamos hablando de esa construcción, esa reconstrucción de Europa, tenemos que saber sobre qué mimbres queremos reconstruir el proyecto europeo, ¿no? Sobre una Europa potencia, la Europa Potere que hablaba Antonio Cántaro hace unos cuantos años, ¿no? Que nos mostró Manolo hace muchos años ya. Pero ¿cómo hacerla? ¿Cómo construirla? ¿Sobre qué? Sobre ese discurso del poder patriarcal, de la nueva Europa de la defensa, desagregada de la OTAN, porque lo que queremos es precisamente tener una autonomía dentro del marco de la seguridad y la defensa y, por tanto, tener una capacidad en el ámbito exterior que nos sitúe en iguales condiciones que pueda estar Estados Unidos, pretende estar la Federación Rusa y alguna otra potencia económica, como puede ser el caso de China, ¿no?
Para mí, la Europa a la que deberíamos de tender sería una Europa de fronteras más porosas, en las que efectivamente haya un control estricto de aquellas personas que no tienen que pasar bajo ningún punto de vista por la frontera, y me estoy refiriendo básicamente a los criminales, ¿no? A esas redes de terroristas transnacionales, de delincuentes transnacionales, y a aquellas personas que necesitan acceder a un ámbito de protección de derechos que no encuentran en sus países de origen. Por supuesto, esto es mucho más complejo porque ahí entra todo el tema de las teorías neocoloniales, etcétera, etcétera, y no hay tiempo para meternos en este tema. Y con esto quiero terminar, no sé cómo voy bien, pero ajustado, vale. Bueno, pues entonces fenomenal, porque ahora ya voy anclando un poquito para llegar a la parte más concreta. Decía al principio de mi ponencia que teníamos que comenzar por ir enterrando a Mackinder y a la geopolítica clásica, porque han aparecido una serie de vectores que nos obligan a tener presente una serie de cuestiones que antes no estaban de manera tan patente encima del tablero global, ¿no? Han aparecido cuestiones mucho más transversalizadas, que no pueden ser regionalizadas, porque precisamente son transversalizadas, como puede ser tanto la geopolítica feminista, como puede ser la geopolítica migratoria, la geopolítica de la energía, la del cambio climático. Quiero decir, hay una serie de ejes de análisis que tienen que ponerse encima de la mesa y que no necesariamente están focalizados en una sola región, porque la complejidad de su análisis nos impide regionalizarlos. Segundo punto para ir concluyendo. La movilidad humana. La movilidad humana no es algo que sea nuevo, es verdad que ahora lo vemos de una forma mucho más virulenta, pero tenemos que pensar que la demografía siempre ha sido una herramienta de poder. Una herramienta de poder y de negociación entre poderes, ¿no? Si nos fijamos en el caso de del franquismo, vemos cómo la demografía, la dirección de poblaciones dirigidas desde el Estado, desde Extremadura y Andalucía hacia Cataluña, es algo político, es un hecho político. ¿Esto dónde más lo vemos? Lo vemos, o lo vimos en su momento, en la Rumanía de Ceausescu, con el desplazamiento de personas, de trabajadores, porque siempre es el mismo argumento, de trabajadores desde el sureste de Rumanía hacia Transilvania. ¿Para qué? Para equilibrar equilibrar la proporción étnica entre húngaros y rumanos. Lo estamos viendo en las inmediaciones del lago Baikal, en Rusia. ¿Qué está haciendo el Estado ruso para combatir el despoblamiento en las fronteras de la Federación Rusa con China? Está sacándose a la gente de Ucrania, del Donbass, les está dando la nacionalidad y les está dando un trabajo y una casa. ¿Para qué? Para equilibrar el peso demográfico de los rusos frente a los chinos que están colonizando toda esa región, ¿no? Esto lo vimos también en los albures de las guerras mundiales, el intercambio de poblaciones entre griegos y búlgaros. ¿Para qué? Para que hubiera homogenización étnica. Por lo tanto, no es algo que sea especialmente nuevo y que además no haya sido utilizado anteriormente como una herramienta de poder, el tema de la demografía. ¿Dónde lo estamos viendo ahora? Y ya, además, esto me sirve de enlace con la siguiente mesa en la que voy a intervenir, ya lo digo, aunque no me toque, voy a intervenir. En la utilización o el aprendizaje de la utilización de la herramienta de las poblaciones rusas y rusófanas por parte de Moscú en los países circundantes de la Federación Rusa. Eso también es demografía, ¿no? Por lo tanto, creo que hay que poner encima de la mesa todo este tipo de nuevas geopolíticas transversalizadas, en las cuales yo creo que en las cuales tenemos que reflexionar mucho más, la primera de todas yo, pero que
tienen que ser incorporadas a los análisis que vienen haciendo nuestros colegas, tanto los que trabajan sobre temas europeos como sobre otras regiones del mundo. Yo digo europeos porque es lo que yo controlo y veo que hay una serie de carencias con las que hay que trabajar. Y con esto no he tratado el tema de los cuidados, pero porque la idea era hacer una aproximación geopolítica de la migración. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Has dicho? ¿Has hecho así? Ah, no. Bueno, ¿se me oye bien? Sí, sí. Pues muchísimas gracias porque los datos son muy pedagógicos y los datos que tú has aportado evidencian el gran engaño, ¿no? del constructo este que nos están imbuyendo para justificar lo que es lo que quiero comentar. Yo creo que está claro que los movimientos de población no se han visto como amenaza siempre, lo acabas de decir muy claramente, y tenemos el ejemplo del turismo. O sea, el turismo ha supuesto aquí, por ejemplo, hoy hay unas jornadas. Sí. Hay una manifestación, ¿no? Hay una manifestación. No, hay una concentración, una especie de festival en el que hay muchas actividades, pero es precisamente para protestar contra la gentrificación y la turistificación de los barrios, que es simultáneamente en muchas ciudades, no solamente en Valencia. Pero esto que estamos viviendo ahora en ciudades de la península ibérica, digo porque sacan muchas en Portugal, de todo el turismo que ha llegado aquí, viniendo de las zonas conflictivas o inseguras, que están empobreciendo y quitando un derecho fundamental, que es el derecho a la vivienda, por la dedicación de los pisos a alquileres turísticos, no es nada comparado con lo que han estado viviendo y siguen viviendo en todos los países latinoamericanos que se han convertido en grandes resorts, ¿no? Allí el turismo sí que era una amenaza y les quitaba sus bienes, el agua, el territorio, las prácticas cotidianas de vida, su cosmogonía, etcétera, etcétera, convirtiendo todo eso en mercancía. Ahí sí que había una usurpación por parte del turismo, pero claro, la lógica que defiende el turismo es la misma lógica que yo creo que está suponiendo este gran conflicto que son las fronteras, que es la lógica del negocio. Si el movimiento de personas es de un 3% y entre los refugiados, entre los migrantes existen también los que demandan el refugio, porque a veces es muy difícil, que era la cuestión que quería plantear, diferenciar una cosa de otra. Si eso lo de un 3%, ¿por qué esta gran movida de toda Europa contra los migrantes? Pues porque el tema de las fronteras es un negocio inmenso. La fabricación de concertinas, todo lo de Frontex, esa retroalimentación con las mafias, y de ahí creo que es de donde viene todo el discurso que nos están metiendo de miedo, y la persecución pues, a José Palazón, a Elena Maleno, a los 3 bomberos, que afortunadamente la cosa ha salido bien, a Open Arms. ¿Por qué tanto empeño de poder en luchar contra la gente que estamos luchando para favorecer un tránsito un poco más seguro? Pues porque hay un gran negocio detrás. Yo creo que es fundamentalmente eso. Creo que no... Me parece que es la mayor explicación, porque realmente, como tú has evidenciado, no constituyen amenazas para Europa. Y luego está el tema de lo que Carmen ha empezado a mencionar, que sí que me gustaría que lo comentáramos aquí, que es el diferente tratamiento de las mujeres en las cuestiones. En seguridad, las mujeres sufren un tránsito migratorio terriblemente inseguro y violento, mucho más que sus compañeros hombres, y luego el tratamiento a las migrantes, diferente a los hombres. Yo estaba trabajando durante un tiempo en la campaña en los CIE de Valencia, la campaña por el cierre de los CIE, y fundamentalmente eran hombres los que habían internos. ¿Por qué? Porque no se persigue apenas a las mujeres porque siguen siendo útiles para sostener los cuidados. Sin embargo, los hombres, cuando se consideran material excedentario, pues se llenan los CIE, se llenan los vuelos express para deportarlos, pero las mujeres es otra cosa, porque nos siguen resultando útiles. Bueno, estas son las cuestiones que... ¿Respondo?
A ver, hay muchas cuestiones. El tema del turismo, bueno, pues esto es una política estatal, yo diría que de muchos gobiernos ya, no solo del gobierno del Estado español, sino lo tenemos en muchos países de Europa, en muchos otros lugares del mundo. Me voy a centrar en la segunda parte, en la del gran negocio, y aquí es donde entra la cuestión de Europa de nuevo, ¿no? Sale de nuevo porque me imagino que lo estás contextualizando dentro del ámbito de la Unión Europea, ¿no? Yo no lo explicaría todo como un gran negocio, sino precisamente como uno de los objetivos para situar a Europa dentro del tablero global, ¿no? Es decir, ¿cómo consigo yo un respeto por parte de otras grandes potencias que están pugnando también por tener algo que decir? ¿Cómo organizo el tránsito a estos modelos productivos que tenemos en la Unión Europea de todas estas personas que quieren pasar, ¿no? Y entonces aquí hay que distinguir entre, efectivamente, los migrantes económicos y las personas que necesitan protección internacional. No podemos mezclarlo. Lo tenía apuntado aquí al principio, que no lo he mencionado, pero cuando se habla de crisis migratoria, crisis de refugiados, eso todo es falso. ¿No? Dice un profesor, además de aquí de la Comunidad Valenciana, Javier de Lucas, dice, no, esto no es una crisis de refugiados. Los refugiados siempre están en crisis. Esto es una crisis de gestión del refugio desde la Unión Europea, y no desde la Unión Europea en abstracto, sino de los Estados como detentadores de la competencia en materia de asilo. Por lo tanto, lo primero, distinguir. A los poderes estatales y económicos les ha interesado que no exista una porosidad oficial de las fronteras. ¿Por qué? Porque han sido los primeros interesados en que la economía clandestina siga fluyendo. Las primeras damnificadas en este ámbito son las mujeres, sí, porque precisamente por el espacio dentro de los nichos laborales que están ocupando, ¿no? Todo el tema de cuidados, servicios domésticos, etcétera, etcétera, está mayoritariamente, aunque cada vez se van incorporando más hombres, mayoritariamente ocupado por mujeres migrantes, ¿no? Y eso es algo que ha sido interesado por parte de los poderes económicos en Europa. Otra cosa es el tema de la criminalización de la ayuda, ¿no? Que es lo que planteabas como consecuencia de la crisis humanitaria o la crisis de refugio, de gestión de refugio que tenemos ahora mismo en Europa. Que no se trata tanto de una ausencia de capacidades como de voluntades políticas. Y que lo que ha provocado es que uno de los grandes negocios sea el de las ONGs también. Y yo sé que esto suena muy raro, ¿no? Pero creo que la delegación o la anulación, la no presencia activa de los Estados en la protección de estas personas que intentan conseguir la protección internacional ha provocado que se externalice la ayuda a las personas que intentan ayudar. Y esa ayuda no solamente se externaliza, sino que además se intenta criminalizar desde las instancias europeas, ¿no? Entonces, en primer lugar, tenemos que volver a exigir a los poderes estatales que cumplan con sus obligaciones. Y, en segundo lugar, si no cumplen, por lo menos que no criminalicen a aquellos que quieren ayudar, ¿no? Porque todo esto, el tema de la ayuda, el tema de las ONGs, vamos a ponerlo en su justa medida. Ellos no tendrían que estar haciendo ese trabajo. Ellos están haciendo ese trabajo porque hay otros que no lo hacen, que son los Estados. Pero es que las ONG se han visto sumidas en una crisis existencial brutal desde el comienzo de la crisis económica, con todo el tema de los recortes en la ayuda al desarrollo. Y se han buscado las castañas dentro de un nicho, y esto seguro que lo han visto ustedes también aquí en la Comunidad Valenciana, que es el de la ayuda al refugiado. De repente, ONGs que trabajaban con cooperación al desarrollo se transforman en ONGs que trabajan con migrantes, y no tiene nada que ver el trabajo con migrantes, el trabajo con refugiados,
que la cooperación al desarrollo. Y mezclan todos, y de repente te salen expertos en migración que vienen de la cooperación al desarrollo. Y mezclan todos los conceptos, mezclan todos los vectores de análisis. Y claro, llega un señor que como Javier de Lucas y dice, ¿pero esto qué es? Y tiene un pique en Twitter con uno y dice que tú no tienes ni... Bueno, lo típico de Twitter, ¿no? Que casi mejor no usarlo a veces, ¿no? Pero esa es un poco la línea. Y luego el tema de los CIES. El tema del internamiento y de las expulsiones. Las personas que están en los CIES, esto tendríamos que ver que por nacionalidad, quiénes son, ¿no? Las gentes que están encerradas en los CIES son personas que son inexpulsables, que son expulsables potencialmente. Es decir, con los cuales España tiene firmado un acuerdo bilateral de repatriación. Por lo tanto, todas aquellas personas con las cuales España no tiene firmado un acuerdo internacional de repatriación son inexpulsables. Y esas personas están al cargo de ONGs, o están viviendo en la calle, o están trabajando en la economía sumergida con una orden de expulsión porque son inexpulsables. Cuando las autoridades públicas dicen, sea Rajoy, sea la señora Merkel, que a todos los que no entren dentro de los requisitos para ser poseedores del estatuto de refugiado van a ser expulsados, están mintiendo. Porque si no hay un acuerdo bilateral firmado con el país de origen o tránsito de esa persona, no se les puede expulsar y van a estar van a estar viviendo con nosotros, van a estar trabajando con nosotros y van a estar en la clandestinidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es desmontar ese discurso y decirles que están mintiendo. Las personas que están en los CIES son aquellas que van a poder ser repatriadas. Por eso no sé decirte, porque no sé, ahora mismo no tengo hecho no creo que tenga que ver con, no estoy segura que tenga que ver con la invisibilización de las mujeres en ese sentido. No me refería a invisibilización, sino que el número que había más hombres que mujeres. Sí, pero una de las razones es esta. Tendríamos que ver la nacionalidad. No, pero no se expulsa más que un pequeño porcentaje de quien se encierra en los CIES. Los CIES son un arma de atemorizar a los inmigrantes. Sí, pero solamente están ahí los que son potencialmente expulsables. Si tú tienes a una persona con la cual no tienes firmado un acuerdo bilateral, no le encierras en un CIE, porque no le vas a poder expulsar. Pero aún así no los expulsan a todos. Es una forma de dar... No, lo que pasa es que ahora tienen periodos de estancia más largos, pero sí. No, se expulsa un porcentaje. Muchísimos, eso lo he vivido yo haciendo compañeros. Salen a la calle de nuevo y los vuelven a dejar hasta la siguiente redada. Y las mujeres, muchas de ellas, lo que han hecho es que han regularizado, por las que trabajan en el servicio doméstico, se regularizan por horas en la Seguridad Social con la nueva normativa. Y eso también es un hecho que se ve desde que ha habido el cambio en la normativa en materia de servicio doméstico. Ay, que le estoy dando eso. Que se han regularizado de forma más masiva que los varones. Pero tendría que ver los datos. Yo hace tiempo que no miro temas de CIES. Y en cuanto al Frontex, el Frontex es una agencia de la Unión Europea de la cual también hay que hablar y hay que hablar en gran medida, porque es aquí donde yo creo que está el quid de la cuestión. El Frontex, junto con EASO y junto con Europol, son las tres agencias encargadas del control de las fronteras, ¿no? ¿Pero qué es eso de las agencias del control que tienen el encargo de control de fronteras? El Frontex no tiene personal propio. El Frontex tiene personal que quiere ceder los Estados miembros. Si hay que controlar la frontera greco-turca, el Frontex le dice a los Estados miembros, ¿con cuántas patrulleras cuento? Y los Estados miembros le dicen, pues yo te doy 2, yo te doy 3, un helicóptero, 2 motoras, 5 guardias civiles. Y es voluntad de los Estados proporcionar el capital humano para el desarrollo de la misión. EASO es la agencia encargada del refugio, que luego tiene sus peculiaridades porque, de nuevo, el refugio es competencia estatal, no es competencia de la Unión Europea. No es la Unión Europea la que da las protecciones internacionales, la que da el refugio, la que da el asilo, son los Estados. Algo que con mis estudiantes siempre estamos machacando es
a ver, todo el mundo quiere hacer ahora trabajo sobre refugio, todo el mundo quiere hacer lo mal que lo está haciendo la Unión Europea. No, pues que la competencia es de los Estados, todo el mundo quiere ver qué pasa con las cuotas famosas. La cuota es una herramienta. ¿Para qué? Para descongestionar lo que está sucediendo en Italia y en Grecia. Pero, ¿el Estado español podría acoger a más de 17.000? Pues claro, pero necesitamos voluntad política para hacerlo. ¿Por qué no se están dando más permisos de, protecciones internacionales? ¿Por qué está parada la oficina de asilo del Ministerio del Interior? ¿Por qué no coge el teléfono la señora encargada de esa gestión? ¿Por qué me he desayunado esta mañana con una noticia en la que se dice, esto no tiene que ver con refugio, pero bueno, que se dice que desde hace 2 años no se da una nacionalidad, que tenemos más de 150.000 expedientes de solicitud de nacionalidad en España y no se ha dado ninguna? ¿Qué pasa con esa gente? ¿No? Eso es lo que hablamos, la gente que trabajamos en los temas, el racismo institucional que tenemos en este país en relación con los temas que tienen que ver con la movilidad humana. No hablo ya de migración, porque la migración es una cosa y el refugio es otra, y la nacionalidad es otra, ¿no? Pero es ese racismo institucional que quiere ser ocultado a la opinión pública. Y decía, Frontex, EASO y Europol, que son la policía, ¿no? La coordinación de policías, que de nuevo depende de la voluntad de los Estados para proporcionar, tiene un mínimo corpus funcionarial muy mínimo, que no tiene capacidad operativa, por lo tanto depende de las voluntades de las políticas nacionales, ¿no? Y esto es lo que propone la Comisión, es que trabajen de manera conjunta. ¿Por qué? Porque en el control de las fronteras, que es algo que no he entrado en la ponencia, pero el control de la frontera, en principio, es Frontex, pero Frontex tiene solamente mandato para el control, no tiene mandato para rescate, no tiene mandato para detención del traficante de personas, no tiene mandato para dar la protección, el asilo. Los que tienen el mandato son Europol y EASO, ¿no? Para decidir. Entonces, se propone que haya una presencia conjunta en las patrulleras de miembros de esas agencias, ¿no? Y así suma y sigue, ¿no? Quiero decir que esto podría seguir contando cómo están funcionando estos temas, porque son muy desconocidos para la opinión pública. Entonces, bueno, voy a dejar aquí, porque si no luego no nos da tiempo a más. Hay algunas preguntas más, pero 1 minuto, ¿no? Porque estamos en la hora. ¿Quién quería preguntar? En fin, en principio quiero decir que está claro que la primera víctima o la víctima en general es el migrante, y que un debate sobre la migración pienso que se debería estar abierto ya hace bastante tiempo, sin criminalizar al migrante, pero sin paternalismo tampoco. Yo personalmente, en los años 57, emigré de España. Está claro que el primer año fue un poco difícil, pero en el transcurso del tiempo conseguí que el gobierno donde estaba el gobierno francés me diera una HLM para vivir, me casé, tuve 2 hijos, mi mujer recibía el libro de maternidad, y cada visita que hacía le daban dinero, a los 3 meses, a los 6 meses, y luego a los 9 meses quiero decir con esto que teníamos los mismos derechos y se nos daban las mismas ayudas que a cualquier francés o a cualquier persona que residía allí. Dicho esto, quiero decir que normalmente debemos de profundizar un poco más en las causas que originan la inmigración, que quizás en las consecuencias las sabemos todos. Por otra parte, no sirve analizar el problema dentro de una forma un poco paternalista, porque claro, nosotros podemos garantizar a los inmigrantes un trabajo digno, una vivienda digna, debemos obligar que se garantice. Pienso que para los inmigrantes y para todos.
De nada sirve, digamos, lamentarnos o plantear un paternalismo que no nos conduce a nada. Hay que profundizar en las causas, hay que profundizar en la situación de las personas reales. De nada sirve que todos los días estemos viendo en televisión, ¿estamos? Los naufragios, la ayuda y todas esas cosas que sabemos que están pasando y sabemos quién está sufriendo las consecuencias. Pero da la casualidad que en torno a eso se ha generado un comercio que cada vez se va potenciando más y cada vez se está organizando más. Quiere decir, el debate, la salida al proceso está en las causas. ¿Por qué se origina ese movimiento? Que en definitiva todos sabemos lo que son. Por un lado está la cuestión económica en general y por otro lado están las guerras. ¿Quién promueve esas guerras? ¿Quién crea esas situaciones económicas? Cuando en España nos fuimos 5 millones de españoles a emigrar por ahí, había unas casas con unas causas concretas que originaban que eso sucediera así. Posteriormente ha quedado bien patente que muchos hemos retornado después de 10, 15 y 20 años. Luego lo que hace falta es ver de dar soluciones al problema. Aparte, claro está, plantear el problema también. Y ver a ver de qué forma somos capaces de solucionarlo. En fin, entonces. ¿Más preguntas había? No más preguntas. Carmen quiere hacer también un comentario, es que nos pasamos de la hora. Sí, yo muy brevemente, Ruth, me ha gustado mucho poder escuchar tu intervención, te la agradezco, ¿no? Enormemente. La verdad es que yo creo que estamos más de acuerdo en más cosas, ¿no? De las que Sí. podríamos estar, totalmente. Solo un breve comentario, ¿no? Porque coincido con eso que dices del racismo institucionalizado, pero yo creo que le faltan etiquetas, ¿no? Porque, claro, o sea, hay un componente ahí de estratificación social que no está, ¿no? O sea, hay un racismo, hay una aporafobia que está institucionalizado y un sexismo, ¿no? Una misoginia que está institucionalizada, ¿no? Y las tres, porque así como ponemos filtros de entrada, ¿no? La gente que por diferentes motivos, sean económicos, ¿no? O políticos, quieren entrar, no hay ningún tipo de filtro de entrada, siendo de misma procedencia, alguien que viene con un estatus y un poderío económico, ¿no? Tenemos fotos de dirigentes políticos con los jeques árabes, ¿no? Y no hay ningún problema, ¿no? O sea, eso no hay ningún problema. Entonces, solo por completarlo, ¿no? Yo creo que le faltan un par de etiquetas, ¿no? Efectivamente, a esa institucionalización de la discriminación. Y gracias por tu intervención. Acabamos ya porque por la hora. Bueno, os había puesto aquí, ya acabamos, pero os había puesto aquí el último Eurobarómetro sobre las percepciones de amenaza por parte de las sociedades europeas y si os fijáis aquí, la primera siempre está la inmigración y luego el terrorismo, ¿no? Y era un poco para ilustrar todo lo que habíamos visto antes, que se me ha olvidado comentarlo, ¿vale? Sí, Es clarísimo, damos 5 minutillos porque quiero tomar un café. Sí, un receso de 10 minutos.